Cuando una persona se nos pierde, cuando una persona cercana dejamos de verla por un tiempo, es sumamente desesperante. Cuando se trata de un familiar, cuando es un hijo, un hermano, nuestro papá, nuestra mamá, es muy desesperante y es angustiante. Y muchas veces logramos encontrarla porque a lo mejor salió de casa sin avisar y regresa pronto. Sin embargo, hay muchas familias, cientos de familias que están buscando a sus seres queridos y que no ha regresado a casa y que, bueno, pues esto es vivir con una angustia todos los días, todas las noches, buscando sin dormir, rezando cada día para que pueda volver a ver a ese ser querido. Y por ello estoy muy honrado de tener aquí en el estudio a Evangelina. Ella es presidenta de COFEM y de verdad le agradezco muchísimo que nos permita tener esta plática y que haya accedido a estar aquí en Mega Noticias. Muchísimas gracias. Bienvenida. Sí, gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de darnos estos espacios. ¿Hace cuánto tiempo que usted está buscando a su ser querido? Ya van a ser 14 años. 14 años. 14 años van a ser ahora para el 11 de julio de este año. ¿Cómo es empezar esta búsqueda sin pretender revictimizarla de ninguna manera? ¿Cómo es, como decía yo al inicio de este programa, vivir con esa angustia, con esa incertidumbre, con ese no saber qué pasó, con ese no saber dónde está, saber si está bien o no? Es algo tan desesperante, y más en esos tiempos que no había nadie que nos apoyara en hacer búsquedas, ni las denuncias iban a antisecuestros, que tampoco nunca hicieron nada. Y sí, la desesperación es horrible. Yo creo que en todos los casos, yo no digo, yo como madre, pues uno como madre que no quisiera no encontrar a sus hijos, pero rapidísimo. Y cada día que pasa, muchas personas podrán decir, va pasando el tiempo y a lo mejor ya no es lo mismo, pero va pasando el tiempo y para uno de madre cada año es un año menos de vida que tenemos y la desesperación nos va llegando más. Así es más difícil, porque digo, me voy a ir sin saber nada de mi hija. Y yo pienso que a todas las madres nos pasa lo mismo. Claro. Esa desesperanza. Otro que decimos, los buscamos en campos, es cierto, en fosas clandestinas y todo, pero yo creo que cada madre, la esperanza no es encontrarlo en una fosa clandestina. Queremos encontrarlos con vida, queremos encontrarlos vivos, volverlos a abrazar, volver a estar con ellos, platicar qué fue lo que pasó, por qué todo ese tiempo en estas desapariciones. Pero sí tenemos, yo creo que un poco de, no sé si miedo o cómo explicarlo, lo que sentimos cada vez que salimos en campo, porque realmente cada vez que encontramos un cuerpo, yo si encontramos, dicen es mujer, me pega fuerte, porque mi hija pues es mujer y creo que eso le pasa a la que tiene un hombre también desaparecido cada vez que encontramos y que son varones los que estamos encontrando. Entonces sí es difícil, muy difícil vivirlo. Y si de allí le añadimos a que estamos desplazados, que nos desplazaron por estar denunciando, por estar todo ahí, porque en mi caso denuncio en Lázaro Cárdenas, mi hija desaparece en Caleta de Campos. No pasó nada porque estas denuncias, en la vez de ser denuncias, eran entrevistas. Y esas entrevistas las tiraban a la basura, no las subían al sistema, nunca había nada. El del 2014, en agosto, la hago en Morelia. No se tardó mucho cuando estas personas del crimen organizado traían las copias de mi denuncia. Y ahí empiezan las amenazas. Que no me salí yo rápido porque en ese tiempo me habían detenido al doctor Mirelli, yo estaba llevando todo el caso de los presos políticos, estaba trabajando el tema con todas las mujeres y eso me protegía. Pero ya en el 2016 pues ya fue una amenaza directa, ya andaban ahí y tuve que salirme. Me comentaba que son más de 170 familias aquí en Zamora buscando. 40 por lo menos en la costa también buscando. Y ese es un número que tenemos, digamos, por encima. Sí. Pero realmente son miles las que están buscando a alguien, ¿no? Sí, son miles y muchas personas no tienen denuncia porque tan solo Caleta de Campos, pues yo ahí cuando empecé el colectivo, éramos más de 40. Cuando yo me desplazo, pues ellas deciden ya no hacer nada ni moverse a ningún lado. De estas 40 personas, 3 teníamos denuncia. Las demás no. Ok.
Por la costa es lo mismo, muy poca gente hizo denuncia, la mayoría no ha querido hacer denuncia. Tienen miedo a que los criminales regresen otra vez y no pueden salir de ese miedo. Entonces, desde allí vemos el miedo que tenía la gente y los traumas psicológicos. Y más que se te hacen en una desaparición y el terror que tienes que te hagan otra. Y yo lo digo porque yo por mí, nomás que no me contesten uno de mis hijos, yo me pongo así y vives con ese miedo de que te vuelvan a desaparecer otro familiar, y que les hagan daño, no a mí. Porque a veces digo, si me amenazan a mí, que no me amenacen con hacerle daño a mis hijos, amenazándome a mí me vale. O sea, digo yo, que me maten a la hora que quieran, ¿no? Pues a veces quisiera uno no estar ni vivo con todo lo que pasa, pero luego se queda uno pensando, ¿y mis hijos qué van a hacer? ¿Qué va a hacer de ellos si yo no estoy? Al final de ¿Y cuentas, quién va a buscar a mi hija si yo no estoy? Claro, al final de cuentas, esa es una razón para vivir, ¿no? Sí, es una razón para vivir. Hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Muchas veces la gente tiene la idea de que las autoridades en vez de ayudar estorban en este sentido. No hay un acompañamiento, no existe realmente un seguimiento a las denuncias que se dan, no hay una escucha real por parte de un agente de la Fiscalía, por parte de lo que antes era el Ministerio Público, ¿no? Es gente indolente, es gente que ya normalizó esta situación que se está viviendo un día sí y el otro también en cualquier lugar donde estemos. Sí, en cualquier lugar. No, sí lo sabemos que son indolentes, y lo peor de todo es que cuando una persona va a hacer denuncia y va sola, que no vaya con un colectivo, lo primero que le dicen, piensa que tienes más familia, la misma fiscalía. Entonces de ahí muchas personas deciden no hacer denuncia. O la otra que señalan, tu hijo era un delincuente. Entonces es donde nosotros decimos, bueno, si sabes que mi hijo es delincuente, ¿por qué no lo detenías? ¿Por qué permitir Pero que se entonces desaparezcan? existe un prejuicio, no hay realmente un análisis, una investigación. En cuanto llegas a poner la denuncia te dicen, si es mujer se fue con el novio, anda de parranda, al rato llega. Y si es un varón, era delincuente, se dedicaba a andar en malos pasos. O era drogadito. ¿Existe ese prejuicio entonces? Sí, sí ¿no? existe mucho. O que era drogadito, que era esto. Pero le digo, por más drogadito que haya sido una persona, si es que era como ellos lo dicen, porque a veces las familias dicen, es que mi hijo no. Y si la familia sí se entera si su hijo agarra drogas o no, no tienen ellos por qué señalarlo. Su obligación y compromiso es a tomar la denuncia y hacer las investigaciones y buscarlo hasta encontrarlo. A la hora que usted inicia una búsqueda con el colectivo, con Decofem, a quien ahora representa, ¿cómo es caminar entre los lugares, muchas veces escarpados, muchas veces bajo el rayo inclemente del sol, muchas veces para encontrar tal vez un pedazo de hueso, tal vez desafortunadamente un cuerpo completo? ¿Cómo localizan los sitios en donde deben buscar? Mire, a veces casi la mayoría es por llamadas anónimas, que las personas le tienen más confianza a los colectivos que a las autoridades. Entonces la mayoría de las veces es ahí, o ir a los centros de rehabilitación o a las penales. Aunque no nos pasan a veces la información en el momento, uno deja algunos teléfonos y en que la noticia de Fiscalía o que de Derechos Humanos o quien vaya o víctimas o la Comisión de Búsqueda, ni un teléfono de ustedes porque la estructura deja los míos, pero a ellos pues no les pasan información. Y yo lo voy a decir, son muchos años y que hemos entrado y nunca me han extorsionado de las penales. Sí nos han pasado información. Siempre de manera anónima. De manera anónima. Una vez que ustedes tienen un lugar como sospechoso, digamos, donde pudiera encontrarse algo, ¿cómo hacen ese peinado de la zona? ¿Cómo se organizan en los grupos que van a buscar? Mire, nos organizamos, pues tenemos que gestionar estas búsquedas con comisión de búsqueda, tanto nacional como estatal, y con las fiscalías, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero más es con la comisión de búsqueda. Pues tenemos que gestionarla y a veces nos las cancelan, a veces nos las quieren dar y ya se nos van llevando, pero a tanto pelearle, pues si no las van a dar. Y ya estando allá, si nos organizamos con las familias, le voy a decir, nos podemos organizar a la entrada, vamos a peinar de aquí para allá, llevamos varillas, palas, picos.
y al último terminamos desorganizadas. Alguien se queda descartando por aquí, otra por allá y otra seguimos rastreando, pero eso nos ayuda a que los encuentremos, porque al final de cuentas somos nosotros que nos estamos encontrando. Terminan haciendo el trabajo que la autoridad no quiere o no puede o no sabe hacer. Pues yo creo que todas las cosas no quiere y no sabe, y ni quiere permitir mucho que nosotros busquemos, porque ya al encontrarlo, pues sí excavamos. Al empezar, si encontramos los primeros fragmentos, pues ya no podemos tocar porque vamos a contaminar. Por supuesto. No le encontramos el sentido, porque realmente lo estamos encontrando y tenemos que excavar para decirles aquí están. Y que digan van a contaminar y ya retírense. Y el derecho de nosotros de víctimas, sí tenemos el derecho de documentar, de que se quede una o dos y les tienen que permitir que documenten y saber realmente qué es lo que se van llevando. Documentar es tomar fotos, grabar videos, sí, y levantar imágenes. Ajá. Con todo eso documenta, pero también la otra parte que se nos olvidó, hay un que traemos que tiene todo lo de los fragmentos, cómo se llama cada fragmento, y el que está sacándolos tiene que irnos explicando y nosotros ir anotando para saber qué falta del cuerpo y qué no, y si va completo o qué nos faltó, para seguir buscando. Bien. ¿Existe un banco de ADN? ¿Existe un sistema en el cual ustedes puedan tener una base de datos a la cual acceder para saber cómo va avanzando el tema de reencontrar a estas personas que no han podido regresar a casa? Se supone que lo hay. Nos pasan la plataforma, pero le buscamos y pues no encontramos. O sea, como que muy pocos suben a las plataformas. Y en una reunión estuvimos preguntando y dicen es que sí hay una plataforma, pero no es abierta al público. Entonces, pero es que sí nos han dicho que es abierta al público. Y tenemos que saber, porque muchas de las veces las muestras de ADN se las puede tomar una persona 3 o 4 veces, porque no aparecen en su expediente. Pero ya vamos y preguntamos, y si nos han dicho no están, se perdieron, ¿no? Y no sacaron el perfil genético porque en el transcurso o en bodega está perdido o no lo encuentran en bodegas o se les contaminó y no nos avisan para que las personas vuelvan a tomarse estas muestras de ADN. Para que hagan, porque si no esto nos va llevando a que los cuerpos los vamos encontrando, pero a que se vayan quedando rezagados en en los semejos, que ojalá ahorita como está el panteón forense sí los empiecen que dicen que ya lo están trabajando, yo no he ido a verlo, pero que ya empezaron a meter los cuerpos ahí. No, yo digo, pues se va encontrando y no hacemos nomás nosotros de colectivo buscando, son varios colectivos que están encontrando. Entonces, es un panteón que tiene 1,300 nichos, creo, pero si vemos la declaración, lo que dijo el maestro Adrián cuando estaba el fiscal, que había aventado a la fosa común 1,300 y tantos cuerpos porque no eran reclamados. Dice, se va a llenar ese panteón así de rápido, van a tener que crecer el panteón. Pero yo digo 1,300 y tantos que aventaron a la fosa común, ¿cómo no iba a haber un familiar que los reclamara? Si no se trabajan los perfiles genéticos, si ellos no publican lo que están encontrando, pues ¿quién los va a encontrar? Ahora si decimos estas personas que no hacen denuncia, entonces nosotros llegamos a acuerdos con el doctor Pedro, el de periciales, para que se hicieran jornadas de muestras de ADN para estas personas que no tenían denuncia. Bien. Y si a esto le sumamos que el gobierno federal, el gobierno del estado o los gobiernos estatales, no necesariamente de Michoacán, sino también de otros estados como Jalisco, Guanajuato, buscan esconder a los desaparecidos, maquillar las cifras, eliminarlas, disfrazarlas, cambiarles el nombre a los desaparecidos para que no estén dentro de esa estadística, dificulta todavía más el tema de la búsqueda, ¿no? Dificulta muchísimo el tema de la búsqueda, pero yo creo que que están dificultando el dolor de las familias, la desesperación de las familias, ver que te vayan a decir tu familia no está desaparecido. Ya lo quité de esta estadística. Se convierte en una ausencia voluntaria, decía la presidenta, ¿no? Sí, es gente que se quiso ir de su casa, no está desaparecida. Pero que nos digan dónde está, ¿no? Porque si yo siempre he dicho, si yo tengo una denuncia y me dicen, tu hija se fue porque quiso, yo sé que no, porque se la llevaron delante de mí. O sea, yo sé que no me pueden decir a mí, fue de ausencia voluntaria. Sí, por supuesto. Porque ya cuando me la quitan casi de las manos, entonces no me lo pueden decir.
Pero en un momento que me lo dijeran, pues yo les puedo decir, oye, yo tengo una denuncia. Tú tienes que llamar a mi familiar a que él quite la denuncia y diga dónde está. Y el por qué, y que te lo deje sentado en esa denuncia. Entonces yo digo, así está vivo, ¿no? Pero no que nomás me lo digan. Que sea un dicho aislado, un dicho sin fundamentos, sin tener realmente... Él no quiere venir a verte, o no quiere que sepan dónde estás, dónde él Como está. si ellos ya hubieran hablado con esa persona, Exactamente, como si ya hubieran hablado, hubieran estado con él platicando y hubiera dicho a esta persona, no quiero yo ni saber de mi familia. Sabemos que no es cierto y que todo eso sí nos lastima. Sí, y creo que para la autoridad sería como engañarse a sí mismos, ¿no? Sí. Porque ellos de alguna manera se creen convencidos de que efectivamente las cosas son como las declaran. Cuando muchas veces obviamente se sabe la relación que existe dentro de una familia que siempre estuvo unida, de una familia que siempre convivía para comer o para cenar y que se tenían buena comunicación, y de buenas a primeras eso se rompe y se pierde. Y se pierde y ni siquiera dice me voy, ¿no? Y saben o que no, por ejemplo, en mi caso, en que conviviéramos, cuando comemos, cenamos, jugábamos mucho juego de mesa. Y era de todos los días. Entonces dice uno, no puede ser. Esos juegos de mesa se guardaron y ahí están guardados. Mi hijo el mayor siempre me decía, mamá, ¿por qué no retomamos otra vez a jugar? Nos falta uno. Nos falta uno siempre. Entonces un día dije, bueno, lo voy a hacer. Me vengo de Caguayana a Morelia el 11 de julio del 2023, me voy y compro los juegos, pero yo me sentía mal. Sentía que algo no estaba bien con mi hijo. Me siento en la catedral. Estoy sentada allí cuando me hablan y me dicen que lo habían asesinado. Esos juegos de mesa sí me los llevé, se los dejé a mis nietos y los tiraron por ahí y ya no se volvió a jugar. O sea, él era el único que quería que volviéramos a tener esa actividad. A tener esa actividad. Y me quedé pensando por qué se repite la fecha, que es cuando se llevan a mi hija. Ella cumplía 11 años y ese día asesinan a mi hijo. Le daba la vuelta porque en el 2016, también ese 11 de julio, es cuando a mí me desplazan que me quieren asesinar. O sea, son fechas que se me ha repetido 3 veces. No lo entiende uno, que le juega el destino. Como que hay un recordatorio que no se te olvide lo que ha sucedido, no sé. Como que ya le tiene uno miedo llegar al mes. No sé si usted crea en Dios, pero ¿será el destino? ¿Será Dios? ¿Ha culpado, me imagino, en sus oraciones? Sí, mire, yo sí creo en Dios, tengo mucha fe en Dios, soy católica. Bueno, lo digo, casi nunca voy a misa. Desde que apareció mi hija como que me retiré un poquito, porque veía uno en la iglesia, pues sí, el padre platicando muy bonito, no en la iglesia, sino el sacerdote, vamos a decir, la iglesia claro, la conforma todo el pueblo. Platicar tan bonito que yo me paraba y me salía, y ya no iba a misa. Ahorita lo que nos se está, como esa fe otra vez, es que la iglesia se está organizando ya en apoyarnos. Ya se hizo una reunión en México, fuimos pocas, en Jalisco sí fue muchísima gente. Esperemos que la vuelvan a hacer, donde se está uniendo ya la iglesia católica y la jesuita. Entonces eso estamos viendo una esperanza y un gran respaldo hacia nosotros, y vuelve la fe otra vez. Yo nunca renegué de Dios porque siempre dije, aquí no es Dios, aquí es el diablo. Y creo que el que tenemos que reclamarle es al diablo porque es mal, todo esto es un daño gravísimo, y creo que Dios no creo que sea capaz de dañarnos tanto como este daño claro, que se nos está haciendo. Entonces no es renegar de Dios, yo creo que es el diablo más bien al que le vamos a reclamar, pues ya basta, ¿no? Nosotros lo que hemos tratado de hacer, buscar más bien la paz. A muchos se llaman constructores de paz, nosotros por la costa decimos artesanos de paz, algo que se tiene que ir construyendo porque esto está muy rompido, ya la paz está completamente, pues no la tenemos en ningún momento, que es difícil, pero vemos que ya a lo mejor con la iglesia podemos avanzar en esto de la paz, buscar la forma de entre nosotros como colectivos, pues no generarnos violencia tampoco, porque es lo que menos queremos, ya estamos cansados. Por lo menos yo sí estoy cansada de tanta violencia, ver tanta sangre ya derramada en todos lados, que por estar lo que es la compañera Marisela, pues es Apacingán, lo que es la costa, son los dronazos, las minas antipersonas, y por si fuera poco los coches bombas. ¿Le ha tocado
enfrentarse o ver que existen minas sembradas en los terrenos donde ustedes están haciendo alguna búsqueda? Sí nos ha tocado, como hemos hecho búsquedas para la de Coiris, sabemos pues para allá hay minas. Nos ha tocado los coches bombas, por ejemplo, el primero que fue en febrero, pues no hizo mayor cosa, el 22 de febrero, que fue el año pasado, pero el del diciembre sí. Yo estaba acaso a 2 cuadras trabajando, lo escucho, pensé que era un dronazo, pero dije, tan feo. De pronto pensé que era un rayo, estaba lloviendo. Pero se simbra todo, dijo, esto no fue un rayo. Me salgo y digo, este muchacho, ¿qué pasó? Le dije, yo creo que fue un dronazo, sería en la presidencia o en la base de la policía comunitaria. Él se va en la camioneta, yo cierro la cortina y me voy. El cuadro que uno se encuentra no era fácil. Las camionetas prendidas, los heridos, porque no fue ni en la base, o sea, fue donde estaban todos los comercios. Sí. Donde estaban todos los comercios. Entonces, tú sabías que había niños, había todo eso. O sea, el impacto fue tan fuerte que terminamos de hacer ahí, levantamos lo que había de unas maquinitas que se explotaron, juntamos todo para que se le entregara al señor, lo dejamos en la base. Me fui sin saber qué hacer en ese momento, no ni siquiera platicar con alguien, sino me senté en un sillón y ahí me quedé, dije, ¿qué estamos viviendo? Estos actos terroristas que se están viviendo, que aunque lo quieran disfrazar, pues sabemos que son actos terroristas. Claro. Que se viven, fue muy difícil. Sabemos que han encontrado fosas aquí en la zona del Cerro de la Cruz, aquí en Jacona. Sí. Ya nos decía que esto se hace por denuncias anónimas, pero ¿tiene un estimado, una estadística de más o menos cuántos cuerpos pudieran haber encontrado de COFEM en lo que ha estado trabajando? Yo creo que no. ¿Tantos? ¿Ya perdió la cuenta? Sí, perdemos la cuenta y a veces como que nosotros no queremos decir es un número más, porque es una vida más que se perdió. Y lo vamos claro, trabajando. Cada uno tiene nombre y apellido. Sí, cada uno tiene nombre y apellido. Entonces, si sabemos, sí son muchos los que se han encontrado, tan solo el Cerro de la Cruz creo que van 51. Aparte de lo que se ha encontrado en Yurecuaro, Morelia y en otros lados, como por la costa, pues también fueron 7 de Coire, que lo hemos estado trabajando y presionando para que los entreguen. Ya más de un año no los quieren entregar, los perfiles genéticos no lo tienen, que por falta de antropólogo y todo esto, pues no tiene que ver mucho el antropólogo, son los químicos. Claro. Son los químicos, entonces no entendemos por qué nos detienen mucho los cuerpos ahí, en que sepan no sé quiénes son. ¿Les llegan a pedir dinero para liberar el cuerpo? Siempre, o sea, es lo que hemos visto, tan solo aquí en Zamora le digo yo a Janet, hay que ver con la fiscalía, que cada vez que vayan a entregar un cuerpo de los que el colectivo ha encontrado, te avisen, para que le des acompañamiento a la familia. Porque aparte de que les piden para entregárselos, les quitan el derecho de que víctimas tienen que pagarles los gastos funerarios. Y también se los tienen que trasladar el traslado. Y por pedirles acá el dinero que tienen que pagar hasta 15 o 20 por entregarles el cuerpo, pues no le avisan al colectivo. Claro. Se los van entregando. Tan solo la compañera, ella estuvo preguntando, pues ella tiene su hijo desaparecido, y le decían que se habían entregado todos los cuerpos, que ya no había ninguno. Cuando sabemos que no es mentira, han entregado como 12 o 13 apenas. Entonces, ¿por qué no dan la información que deben de dar? Y además se siguen encontrando más cuerpos. Y se siguen encontrando. No es que ya no haya cuerpos sepultados en alguna zona, en alguna otra zona de ese cerro, sí, o de algún otro cerro que nos rodea. Sabiendo, ¿no?, que casi por todos los cerros podía haber, pero es difícil, pero sí van dando información la gente, siempre va diciendo ir por aquí o por allá. Lo entretenido es que nos den las búsquedas. Y que a veces le dicen a alguien, nada más un día es insuficiente, de verdad es insuficiente, porque en que vivan las personas que viven aquí en Zamora es muy poca la que conoce el campo, estos lugares. Entonces tenemos, porque muchas de las personas te dan, pero no te van a dar una coordenada. Algunas sí te la dan, pero otras no. Simplemente dicen del Cerro Fulano. Y camínale. Y camínale y búscalo, ¿no? De COFEM está solicitando ayuda. Se requieren palas, se requieren picos, se requiere agua, se requiere un poco de comida, porque hay que ir al campo y allá pues no hay tiendas, no hay lugar donde preparar alimentos, o se tiene que improvisar. La gente que quiera hacer alguna aportación, que quiera ayudar a DECOFEM, ¿a dónde pueden hacer llegar algún donativo? ¿De qué manera pueden contactarlas para que
se les pueda hacer llegar alguna de estas herramientas que ustedes están necesitando. Ellos para contratarnos pueden meterse a la página de COFEN Zamora y ya por ahí la compañera Yané pues ya le pueden decir y ella puede estar recogiendo todos los donativos. Ok. Sí, no hay fecha límite para recibir donativos. No, no hay fecha límite. Estábamos queriendo poner fecha, le decía yo a Yané que pusiéramos por lo menos cada 2 meses para que la gente ya supiera y los estuviera llevando para las siguientes búsquedas, porque sí vamos a estar haciendo más búsquedas. Claro. Sí, o sea, las búsquedas nunca se van a terminar. Yo creo que nosotros vamos a terminar yéndonos de este mundo, pero las búsquedas van a seguir y yo creo que la gente joven que se está acercando, pues vamos a tratar de que ella vaya aprendiendo porque van a ser los que van a seguir. Desgraciadamente es una tristeza esto. Nosotros lo que quisiéramos es estar buscando lo que ya se perdió, pero que no todos los días se nos estén desapareciendo y seguir buscando. Las fiscalías están llenas de expedientes y si tienen 2, 3 policías de investigación, yo siempre se los he preguntado a quién vas a buscar, al que se perdió ayer, al que se aparece hoy o al que te van a desaparecer mañana. ¿Cómo vas a investigar si tienes 3 policías? Sí, al final de cuentas, como ha mencionado en reiteradas ocasiones, es completamente insuficiente. No hay personal, no hay herramientas, no hay recursos que alcancen, no hay lo necesario para poder atender a todas las necesidades que todos los días y muchas veces, más de una vez por día, se requiere comenzar a buscar, ¿no? A buscar. Porque además existen, como bien decía, esos expedientes que terminan convirtiéndose en letra muerta. Y en archivo muerto, y en papeles olvidados, y en personas que solamente su familia recuerda. Exactamente. ¿Nos hace falta esa empatía? Sí, hace falta mucha esa empatía. Por ejemplo, nosotros yo creo que los que tenemos un desaparecido, pues la tenemos con toda la persona que llega. Le decimos qué tiene que hacer en el momento. Hay algo que ha funcionado, que cuando desaparece alguien, en que no sea menor de edad, pero más cuando es menor de edad o es mujer, en la vez de correr yo a la fiscalía a hacer una denuncia en ese momento, es levantar un amparo por desaparición. Entonces, con ese amparo ya te vas a fiscalía y ya tiene inmediación porque el juez ya le ordena hasta el gobierno federal que busque. Y se han llegado a rescatar personas con vida. Pero qué lamentable es que un juez te tenga que ordenar que hagas tu trabajo, ¿no? Exactamente, es muy lamentable, pero tenemos que acudir a lo que nosotros veamos que nos pueda funcionar mejor. Aunque muchas personas no lo hacen por falta de información, dicen pues son 72 horas, cuando realmente no son 72 horas, es inmediatamente. Pues las primeras 24 horas son cruciales para poder localizar a una persona. Son fundamentales las primeras 24 horas. Después de esas primeras 24 horas, cada hora se vuelve más complicado poder localizar a alguien, ¿no? Más complicado, y es lo que nos les dice, el tiempo es nuestro enemigo. Completamente, porque si dejamos pasar el tiempo, es más fácil que nos lo desaparezcan por completo. Sí, desafortunadamente, como bien comenta, el tiempo es nuestro enemigo y aquí en la tele también. Desgraciadamente el tiempo es nuestro enemigo. Nos quedan 1 minuto y medio para terminar. En ese minuto y medio me gustaría que usted emitiera algún mensaje, algo que quiera decirle a la gente que nos ve, a la autoridad que nos está viendo. Sí, pues yo creo que aquí es a la gente que sea más simpática en esta, que tenga más empatía con las personas que tienen un desaparecido y no esperemos que se nos desaparezca un familiar, porque muchas de las veces sí lo pensamos, a mí no se me va a desaparecer y cuando se nos desaparece no sabemos qué hacer, y que se metan más al tema y se informen más. Tal vez no se le desaparece a aquella persona, pero sí a un vecino, a un amigo, a un familiar, y ellos pueden decir qué puedan hacer en el momento y no esperarse las 72 horas. Y las autoridades, pues, que sean más empáticas con nosotros, que sean más solidarios y que trabajen más con nosotros y que no esperen que nosotros seamos los que hagamos las investigaciones y se las lleven a las manos, que ellos nos ayuden también a investigar. Sabemos que es insuficiente lo que ellos tienen para hacer todos estos trabajos, pero también yo creo que el fiscal Torres Piña había de ver que tiene que meter más gente a investigación, más MSP que estén trabajando las carpetas, y más gentes preparadas para hacer las búsquedas. Vale. Señora Evangelina, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en A Fondo. Ojalá que usted sea también empático y colabore con DEFCONFEM. Muchas gracias. Esto es A Fondo. Sigue en Mega Noticias.